¿Los niños van a salir? ¿Me regalan esta luz de aquí también, por favor? Hoy tenemos como título para esta tarde, la perfección del cristiano. ¿Qué significa ser cristiano? ¿Por qué es tan importante cambiar la mentalidad a la mente de Cristo? Lo que significa ser cristiano significa ser seguidor de Cristo e imitador de Cristo. Una de las cosas que nosotros, por las cuales nos denominamos cristianos, no es por ser religión. Nosotros no nos consideramos una religión. Nosotros lo que siempre decimos es que nosotros lo que enseñamos y los invitamos a seguir a Cristo es para que nosotros aprendamos a tener una relación con nuestro Señor Jesucristo. No somos una religión. Y ser cristiano significa hacer eso, seguir a Cristo, ser imitador de Cristo. ¿Qué era lo que hacía Cristo y qué fue lo que Cristo dijo? ¿Qué fue lo que Jesús nos dejó como enseñanzas? Tenemos 1 Corintios 2:16. Dice, pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. 1 Corintios 2:16 nos dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y si nosotros nos denominamos seguidores de Cristo porque sabemos y entendemos lo que Jesucristo ha hecho por nosotros, porque Él murió por nosotros, por nuestros pecados, por nuestra sanidad, por nuestra salvación, y nosotros queremos ser como Cristo. Pero ¿por qué a veces no logramos ser como Cristo? ¿Por qué todavía nos falta? Porque no tenemos la perfección todavía. ¿Jesucristo era perfecto? Amén. Jesucristo era perfecto. La Biblia nos enseña que Jesucristo hacía las cosas bien hechas y que no pecó. Pero la gente lo quería. La gente lo quería matar. La gente lo quería apedrear. Había gente que no lo quería. Muchas veces de nosotros, ustedes están buscando la perfección, pero a la gente no le va a gustar. La gente no nos va a querer. Cuando hacemos un comentario, por ejemplo, como en la mañana que decía yo, necesitamos preparar nuestra ofrenda con tiempo. Yo le aseguro que mucha gente va a decir, ¿y este quién es para decirme ciertas cosas? ¿Me entienden? Porque hay gente que no entiende que lo único que buscamos es enseñarles la verdad, porque buscamos ser cada vez mejores para el Señor, porque Cristo se agrada cuando nosotros somos cada vez mejores. Amén. ¿Sí se agrada? Amén. Amén. Cristo se agrada, pero una de las cosas que nosotros necesitamos para ser buenos cristianos, necesitamos tener de la mente de Cristo. ¿Cómo pensaba Cristo? Una de las cosas que me ha enseñado siempre Pastor Joel es que siempre me ha dicho, cuando tienes una duda, tú siempre pregúntate a ti mismo, ¿qué haría Jesús? Y yo lo he puesto en práctica y he tenido situaciones en las que me acuerdo que mi pastor me dio ese consejo y yo digo, a ver Señor, ¿qué harías tú? Cuando tenemos un cliente de esos clientes no deseados que los queremos ahorcar, ¿verdad? ¿Y qué harías tú, Señor? Perdonarlo, darle por su lado, evitar problemas. Pero hay veces que no, como cristianos no queremos hacer eso, ¿no? ¿Y por qué me voy a dejar? No, hombre, ahorita nos vamos a dar ahí para que veas a ver quién da más duro. Eso no es un cristiano. ¿Jesucristo nos enseñó a poner la otra mejilla? ¿Sí o no? ¿Nos enseñó a poner la otra mejilla? Muchas de las veces nosotros hemos perdido dinero, pero preferimos que no sea pisoteado el nombre de Jesucristo. Porque una de las primeras cosas es de que yo no sé cómo a veces nos identifican y luego nos dicen, no, y eso que son cristianos. Y yo digo, ¿sabes qué, Señor? Prefiero perder esos 50 o 100 dólares, pero que no pisoteen tu nombre. Y yo me he dado cuenta que cuando
no me duele perder ese dinero por amor a Jesucristo, el Señor me hace sentir que he ido madurando poco a poco. Yo sé que me falta mucho, yo sé que yo no soy el más indicado ni el más perfecto para enseñar estas cosas, pero sí me ha hecho el Señor ver que cada vez vamos mejorando, que poco a poco vamos siendo mejores. A veces me atrevo a decir cosas fuertes porque casi siempre somos el mismo grupo, casi somos la misma familia de siempre, casi no tenemos, muy raramente tenemos gente nueva. Entonces por eso a veces el Espíritu Santo nos motiva a decir un poquito cosas más fuertes, pero siempre con la intención de que nosotros lleguemos a ser mejores para el Señor. La palabra nos enseña que las cosas las tenemos que hacer para el hombre o para el Señor. Para el Señor. Para el Señor. Pero nosotros necesitamos tener la mente de Cristo para que nosotros podamos entender qué es lo que el Señor hubiera hecho si estuviera en nuestro lugar. No es fácil, no es sencillo, pero no es imposible. No es imposible. Necesitamos ponernos en práctica, pero como lo decíamos en la mañana, si nosotros nunca hemos orado, si nosotros nunca hemos practicado el ayuno, si nosotros nunca hemos practicado el dar, no podemos tener la mente de Cristo. ¿Cristo oraba? Amén. Cristo oraba. Es nuestro mayor ejemplo de que es muy necesaria la oración en nuestra vida personal, en nuestra vida espiritual. Es muy importante. Él nos pone ese ejemplo. Entonces, si nosotros queremos perfeccionar nuestro cristianismo, nosotros tenemos que orar como Cristo oró. Jesús daba. Jesús daba. La Biblia nos enseña que el Señor a manos llenas daba. Hacía milagros, sanaba a la gente, se levantaba muy de madrugada. ¿Por qué? Porque vino a servir y no a ser servido. Cosa que a veces nos cuesta mucho. A mí me ha costado mucho servir, mucho me ha costado. Pero ahí vamos aprendiendo, ahí vamos caminando. Pero no debemos de darnos por vencidos y necesitamos seguir caminando. Porque muchas de las veces pasa una situación y nos caemos. Nuestra mentalidad se pone débil y decimos, ya no quiero seguir, mejor ya no voy a servir, mejor ya no voy a ser líder, mejor ya no. Todos hemos pasado y hemos querido tirar la toalla, pero el Señor viene, renueva nuestras fuerzas, nos levanta como el águila, nos levanta como el búfalo, las fuerzas del búfalo, nos renueva otra vez nuestra mente. ¿Y qué es lo que hacemos? Vamos otra vez. Y ahí estamos otra vez. Y así es como el Señor nos va llevando y nos va transformando a tener la mente de Cristo. Tenemos 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 8 y 9. Jesús era excelente en lo que hacía. Jesús era excelente en lo que decía. Nosotros como cristianos necesitamos cuidar lo que hacemos y también necesitamos cuidar lo que decimos. Necesitamos seguir ese ejemplo de Jesucristo también. Muchas de las veces decimos cosas y después nos arrepentimos. Híjole, ¿para qué dije eso? Especialmente por marido y mujer. Ay, ¿para qué le dije eso? Y a veces pareciera cosas que no ofendiéramos, como estás gorda, estás flaca, esto, lo otro, y ofendemos. Porque no nos damos cuenta de lo que decimos, porque no estudiamos nuestras palabras, porque no pensamos lo que decimos. Eso también nos hace ser unos excelentes cristianos. Cosas tan pequeñas y detalles tan chiquitos nos hacen llevar a la excelencia. Jesucristo cuidaba su manera de vestir. Correcto, ¿verdad? Pero se vestían bien. En aquel tiempo no se permitía vestir inadecuadamente. Era una ofensa muy grande. Apedreaban a las personas. Hoy en día, ¿qué sucede? Ya no respetamos la buena manera de vestir. Siempre he dicho una cosa.
Cuando una persona viene bien vestida a la iglesia, qué bueno, ¿verdad? Y cuando una persona viene muy mal vestida a la iglesia, también es bienvenida a la iglesia. Pero una persona que ya se sube al púlpito, porque una persona que ya se sube al púlpito ya no es un ignorante, ya no es un principiante, ya es una persona que tiene un poquito de conocimiento y por eso se le permitió subirse a un púlpito. No se le permite subir a un púlpito a cualquier persona. Tenemos la obligación de cuidarnos cómo nos vestimos. Nosotros como papás a veces batallamos mucho con nuestros niños, especialmente con nuestras niñas. Hay veces que en la mañana aparecen pasarela. Papi, ya me voy a ir a la iglesia, así que cámbiate. ¿Pero qué tiene? No, es que tú piensas que no tiene nada, pero sí. Porque hay otras niñas más chiquitas que vienen viéndote, que se están fijando en ti y que quieren ser como tú. Y entonces somos piedras de tropiezo para ellos. Cuando yo me casé con mi esposa Blanca, yo me acuerdo que Oscar no vestía traje. Ni se peinaba, ¿no? Con unas greñotas hasta por acá, ¿verdad? Y cuando yo ya me casé con Blanca y que empezamos a pasar tiempo con él, y yo le decía, mira, si yo predico, necesitamos el buen vestir. Y él me decía, es que a mí las camisas de esas de botones a mí no me gustan. Yo le decía, mira, te vas a ver bonito, te vas a ver guapito con tu corbata. No, es que a mí no me gusta. Me decía, no. Empezó a trabajar y se empezó a comprar sus primeras camisas, empezó a comprar su primer corbata. Y ahora, todos los días quiere andar con camisa y con corbata y con el saque hasta para la escuela. Amén. Si se fijan cómo somos ejemplo para nuestros hijos, ¿verdad? Está mi otro hijo Jesús, ahí ustedes lo pueden ver, ya no se viste como antes. Porque me miran a mí cómo me he visto, porque miran a mi hermano Santos cómo se viste, porque miran al hermano Jorge cómo se viste, porque somos un ejemplo para los jovencitos, varoncitos. Y ellos quieren vestirse como el hermano Santos. Hay algunos niños que han de ver las botas del hermano Santos y han de decir, no, yo quiero unas botitas como las del hermano Santos, ¿verdad? Ahora no las trajo, ¿verdad? Y hay gente que ha de mirar al hermano Jorge y ha de decir, no, a mí me gustan los trajecitos que usa el hermano Jorge y me gusta cómo lo usa él, porque cada quien tiene su estilo. Y los niños crecen con esa ideología. Pero se imagina si nosotros como adultos o como líderes o como servidores ya no estamos dando ese ejemplo. ¿Se imagina si yo viniera muy ahí, enseñando los 3 pelos en el pecho, y la panza, y la joroba? No sería adecuado, ¿verdad? Lo primero que me va a decir Pastor Joel, ¿sabes qué? No puedes pararte en el púlpito así. Ni me dejara pararme aquí con la Santa Cena. Ni eso, porque hasta la Santísima Cena aquí tiene su respeto. Necesitamos ser cristianos con excelencia. Detallitos chiquitos, ni manera de vestir. Otra cosa muy importante, el horario, la puntualidad. ¿Ustedes qué creen? Si nuestro Señor Jesucristo estuviera aquí, ¿ustedes creen que Él sería puntual o sería impuntual? Sería puntual. ¿Por qué? Porque Él es perfecto. Porque Él no se equivoca. Siempre a veces yo escucho mucho a mi hermano Jorge que siempre dice, gracias Padre, porque tú llegaste a tiempo a la cruz. Siempre que mi hermano Jorge dice eso, yo medito mucho, y dice, gracias Padre, porque tú llegaste a tiempo a la cruz. Porque si hubiera sido impuntual, yo no fuera salvo. Y a lo mejor no fuera sano. Porque en la cruz también me dio la sanidad. A lo mejor no estuviera vivo.
Porque la palabra claramente dice que nosotros ya estábamos muertos. A lo mejor esta generación que hoy vivimos a lo mejor ya no existiera si Jesucristo hubiera sido impuntual en su cita en la cruz. Y si nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro sumo sacerdote y nuestro más grande ejemplo, nosotros debemos seguir también ese ejemplo de la puntualidad. Si Él fue puntual para llegar a la cruz y morir por ti y por mí, ¿por qué yo no puedo ser puntual para venir a su casa? ¿Por qué? Porque a veces batallamos con la puntualidad. Porque a veces nos ponemos tantos pretextos. Porque nosotros nos llenamos de tantos pretextos nosotros mismos. Porque para la puntualidad, nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. Nosotros en la casa, nosotros tenemos una regla, que el que no está listo se queda. ¿Verdad? En la casa ya saben, los domingos todo tiene que estar temprano, todo tiene que estar listo y siempre decimos, ya es hora, ya nos vamos, el que se quedó, se quedó. Nosotros siempre también buscamos cuidar nuestro testimonio, porque hasta cuando nosotros llegamos como familia a la casa de Dios estamos dando un testimonio y siempre buscamos llegar como familia. Y algunas de las veces a lo mejor usted va a ver que va a llegar Betty con mis hijos y con mis hijas y a lo mejor yo me quedé. O a lo mejor ella, o a lo mejor Oscar. Porque no tuvo el respeto que el Señor se merece de ser puntual en la casa del Señor. Pero ¿por qué solamente la puntualidad en la casa del Señor? ¿Por qué no en la puntualidad en todo? Una de las cosas que yo he puesto mucho en práctica en el negocio es eso, ser puntual con el cliente. ¿Y qué me he ganado? El respeto de la gente. Cuando yo le digo al cliente, ¿sabes qué? Te voy a llevar tu lavadora entre 4 y 5 de la tarde. Y yo llego a las 4 de la tarde, y una de las cosas que me dice el cliente es, qué bueno que llegaste a las puras 4, como dijiste. No después de las 5, como me habías dado la opción. Y eso me ha ganado un respeto. Y eso me ha generado la recomendación. Y eso nos ha ganado un buen testimonio. Que la gente diga, no, mira, ahí ese señor dijo que a tales horas y a tales horas lo tiene. Y hemos luchado con eso de ser fieles con el tiempo. Y el Señor me decía, si te esfuerzas mucho con tu negocio porque te conviene, ¿por qué no te esfuerzas más todavía en mis cosas, con mi pueblo, con mis hijos, con mis siervos, con tus pastores? Y yo he mejorado mucho mi puntualidad. No siempre he sido puntual que soy ahora, pero nos esforzamos por ser esos cristianos excelentes en estar puntuales aquí. Los servidores necesitamos estar aquí en la mañana a las 10:30. Todos. Ayer le dije a Francisco y a Gaby. Dije, Gaby, Francisco, le dije, no se les vaya a ocurrir llegar mañana tarde. Dice, voy a ir por la hermana Teresita. Le dije, pues con toda la hermana Teresita, por favor, llega a las 10:30. Porque pastor no está. Y a mí se me puede pasar algo que pastor hace que yo nunca he visto y que a lo mejor tú sí. Y él aquí estaba a las 10:30 con la hermana Teresita. Yo también hablé con Elías entre semana y estuve hablando con él y yo le pregunté que cómo era su cristianismo, si ya había asistido a otras iglesias, si había servido o no. Y él me dijo, yo he servido en otras iglesias. Y me gustaría servir también. Y una de las primeras cosas que yo le dije, pues necesitas, si tú quieres llegar a servir a esta iglesia, tú necesitas empezar a cumplir con los horarios de un servidor. Los servidores entran a la mañana a las 10:30.
y en la tarde entran a las 5:30. Pero nos cuesta mucho trabajo ser puntuales. Y no a todos les gusta que les estemos diciendo, hey, a veces jugamos, a veces bromeamos y lo decimos con todo el amor, pero es que en verdad, hermanos, necesitamos que ser puntuales. Porque Jesucristo fue puntual para nosotros. Porque Jesucristo fue excelente para nosotros. Esa excelencia por la que Él se sacrificó y luchó por esos 33 años, lo hizo por nosotros. Y Él se merece ese respeto, porque también la palabra nos dice que nosotros lo que hagamos con nuestros hermanos, se lo hacemos a Él también. Cuando nosotros somos puntuales con algún otro hermano, también estamos siendo puntuales con el Señor. Si somos impuntuales con otro de nuestros hermanos, estamos siendo impuntuales con nuestro Señor. Dos cosas me planteó el Señor en esta tarde. Dos cosas sencillitas para empezar a ser un cristiano excelente. Cuida tu vestimenta y cuida tu puntualidad. Sencillito, sencillito, sencillito. ¿Qué haría Jesús? ¿Lo haría o no lo haría? O dirían, ay, el hermano Carlos está loco. Hay que seguir acomodándose y hacerle el pastor el solo. ¿Qué haría Jesús? ¿Jesús llegaría tarde a los servicios? La versión de las Américas, Lucas 2:49 dice, entonces Él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿Por qué me buscáis? ¿Acaso no sabías que me era necesario estar en la casa de mi Padre? En la Reina Valera dice, entonces Él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Lucas 2:49. Muchos eruditos de la palabra dicen que cuando Jesús dijo estas palabras tenía entre 10 y 12 años, y posiblemente menos. Jesús, siendo un niño, ya entendía que en los negocios de su Padre le convenía estar. Y si nosotros somos cristianos que entendemos que significa ser seguidores de Cristo e imitadores, ¿dónde nos conviene estar? En los negocios de mi Padre. Y a veces es donde menos tiempo queremos invertir. Por ejemplo, mañana tenemos un servicio, hermanos. Tenemos un servicio a las 7 de la tarde. Tenemos un servicio de oración congregacional. Están todos cordialmente invitados. Muy pocos van a venir. ¿Por qué? Porque en eso no queremos ser imitadores de Cristo, porque en eso no queremos ser seguidores de Cristo. En eso no somos el cristiano que decimos que somos. Porque una de las cosas que más identifican a Jesús en su ministerio es que pasaba mucho tiempo orando. Tanto solo como con su grupo de sus 12 y con otros grupos más grandes. ¿Por qué nosotros como cristianos no queremos imitar eso de Cristo? Necesitamos orar como Cristo oró. Él nos puso este ejemplo. Necesitamos entender, y Jesús lo entendió desde niño, que en la casa de su Padre le convenía estar. A nosotros también nos conviene estar en la casa de nuestro Padre. Una de las cosas que más anhela mi corazón es que esta iglesia tenga 7 servicios a la semana, uno cada día. Y eso no quiere decir que todos estemos obligados a estar. Pero esta iglesia tiene que estar viva en ese sentido. Que la gente cualquier día de la semana que diga, necesito orar, esta iglesia pueda estar abierta. Pero para eso necesita alguien estar aquí. Porque desafortunadamente los tiempos en los que vivimos no podemos dejar la iglesia sola, con las puertas abiertas. Pero no tenemos esa gente con esa disponibilidad de estar en la casa de Dios. No la tenemos. Porque en ese sentido, en ese punto específico, le estamos fallando al Señor. Allí no somos los cristianos que decimos que somos. Porque siempre decimos estamos cansados, estamos
fatigados, tengo sueño, tengo mis hijos, mi trabajo, siempre ponemos pretextos. Pero Jesús nos demostró que sí se puede. Jesús nos demostró que no hay nada imposible. Si nosotros luchamos por nosotros mismos y ponemos en práctica la puntualidad, Él va a bendecir nuestro tiempo, Él va a bendecir nuestro horario, Él va a bendecir nuestra agenda y el tiempo nos va a rendir más. Porque a veces decimos estamos cansados, pero entonces ¿dónde está cuando decimos que Él renueva nuestras fuerzas? A veces nos contradecimos nosotros mismos. Necesitamos ponernos las pilas en ese sentido y ir y creerle lo que el Señor dice. Salmos 48 dice: me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío, tu ley está dentro de mi corazón. Nosotros necesitamos ser como este salmo. Por algo el Señor le llamaba a David que él era un hombre conforme a su corazón, porque él anhelaba estar en la presencia del Señor. ¿Y nosotros? Hoy en día lo anhelamos. Posiblemente hoy tu respuesta sea no, pero sabemos dentro de nuestro corazón que sí lo vamos a hacer, que sí vamos a empezar a anhelar estar en su presencia, venir a su casa, venir y pasar tiempo en oración, venir a pasar tiempo a ayudar a otros hermanos a orar, venir a estar pendientes de aquí de la casa de Dios. Juan 6:38: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Aún Jesús no vino a esta tierra a hacer su voluntad. Aún Jesús no vino a hacer eso. Aún Él vino a servir, dejó el trono para venirse a convertir en hombre y servirnos a nosotros. Y obedecer al Padre. En eso también el Señor nos hace, Él es ese ejemplo para nosotros también en ese sentido. Siendo Él Dios mismo, deja el trono y viene a servir para obedecer al Padre, porque es la voluntad del Padre. Porque era la voluntad del Padre que Jesús pasara tiempo con Él cuando tenía esa edad de niño. Era la voluntad del Padre, por eso estaba Jesús ahí. Hoy en día el Padre todavía quiere que nosotros pasemos tiempo con Él. ¿Podemos pasar tiempo en la casa? Sí. Podemos pasar tiempo, como lo decíamos en la mañana, porque estamos orando continuamente, porque estamos orando sin cesar, sí. Pero hay una bendición más grande cuando tú vienes y oras en la casa del Señor, cuando tú vienes a su presencia de Él. No es lo mismo que yo esté orando allá en la banca donde está Santos, que yo me venga y me ponga de rodillas aquí en el altar. No es lo mismo. Todos tenemos un nivel diferente de cómo buscamos al Señor, pero todos podemos alcanzar lo que el Señor quiere, que lo busquemos, que en verdad podamos ser esos cristianos de excelencia. Podemos empezar con esas dos cosas tan sencillitas. Voy a empezar a cuidar cómo me he visto y voy a empezar a cuidar mi puntualidad. ¿Por qué no ponemos eso en práctica? ¿Por qué no empezamos a decir, ¿sabes qué? Si me voy a empezar a orar, que me ayudes a ser puntual? Porque es una lucha. No, Señor, ayúdame, Señor. Tú ayúdame, Señor. Vas a ver que poco a poco voy mejorando. Antes llegaba 20 minutos tarde, ahora voy a llegar 10 y después 5, y luego nada, después media hora o una hora antes. Y lo vamos a lograr. Necesitamos poner esas prioridades. Necesitamos poner esas prioridades. Señor, pongo mi reloj en tus manos. Ya no quiero ser impuntual, mucho menos en tus cosas. Ayúdame a ser puntual. Somos humanos, sí, Señor, pero sí se puede. Tú pudiste llegar a tiempo ahí a la cruz y derramar tu sangre para que yo fuera salvo, para que yo fuera sano. ¿Por qué yo habría de ser impuntual para venir y darte gracias, alabarte, darte la honra, darte la alabanza?
qué habría de ser de impuntual en ese sentido? Cuando Él ha sido puntual para bendecirnos, para alimentarnos, para vestirnos, para darnos trabajo. Cuando hemos tenido una necesidad y creemos que ya está todo perdido y llega alguien que el Señor manda como si fuera un ángel al último momento, el Señor nunca ha sido impuntual con nosotros, porque nosotros somos. Necesitamos poner eso en oración, que el Señor nos ayude y vamos a ser una mejor iglesia, vamos a ser mejores personas y vamos a ser un mejor grupo, una mejor familia. Y vamos a impactar a mucha gente con nuestro testimonio y vamos a alcanzar más gente para Cristo, haciendo dos cosas tan sencillas. Voy a empezar a cuidar mi manera de vestir y voy a empezar a cuidar mi puntualidad. Para cerrar, tengo Juan 8:29. Dice, y el que me envió está conmigo. No me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que le agrada. Lo voy a leer otra vez. Juan, capítulo 8, versículo 29. Y el que me envió está conmigo. No me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que le agrada. Si nosotros nos proponemos hacer lo que le agrada al Señor, Él va a estar con nosotros. Porque su palabra ahí lo dice. ¿O Dios es mentiroso? Cosas tan sencillitas pueden hacer una gran diferencia y podemos impactar grandemente. Vamos a escuchar un canto que tenemos ahí, vamos a apagar las luces, vamos a escuchar un canto y luego regresamos a cerrar con una oración. Cosas tan sencillitas. No todo en la vida